Gloria a Dios. Qué privilegio nosotros estar en la casa del Señor. Privilegio al cual muy pocas personas tienen acceso, especialmente en estos tiempos. No podemos pasar por alto la gracia del Señor en nuestras vidas. Si nosotros realmente conocemos al Dios al que servimos, hay algo que siempre tenemos que tener en cuenta, y es que ninguno de nosotros éramos merecedores de tanto amor. De verdad, ninguno de nosotros. Pero la misericordia de Dios supera toda expectativa humana, todo pensamiento humano. Y bajo esa perspectiva, nosotros entonces tenemos que acercarnos también a Dios con corazones dispuestos. Acercarnos a su presencia, esperando entonces que la obra que Él comenzó en cada uno de nosotros la termine. Y para eso, mi amado, es importante, es indispensable que nosotros abramos nuestro corazón al Señor y lo recibamos y lo aceptemos a Él en nuestras vidas. No es solamente creer en Él, es aceptarlo a Él tal cual como Él se manifiesta en su santa palabra. Eso hace la diferencia, no una creencia. Podemos creer muchísimas cosas, pero eso no va a cambiar el destino de nuestras almas. Ahora, si le damos a Dios el lugar que Él se merece en nuestras vidas, eso sí puede hacer algo maravilloso por cada uno de nosotros. Y yo les digo esto y comienzo de esta manera porque es importante que nosotros entendamos entonces el amor de Dios por nosotros. Ahora la pregunta que cabe al lugar es si nosotros estamos amando como enseña la Biblia. ¿Amaré yo a mi hermano, a mis hijos, esposos o esposas, al prójimo y mayormente a Dios como la Biblia enseña? ¿O simplemente yo tendré una noción, dependiendo lo que a mí me gusta, de lo que es el amor? Mis amados, el amor no es un sentimiento, preste atención a esto, sino un compromiso. Es buscar el bienestar máximo de la otra persona. Tan serio es para Dios el amor que nosotros seremos juzgados por el amor. Mire esto, 1 de Juan 2:10 dice: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Preste atención a esta palabra permanecer. Permanecer significa mantenerse ahí. ¿Y sabe algo? Se requiere de un compromiso de una persona para mantenerse en algo. Porque si hay algo inherente a la condición humana es la inconstancia. Esa es nuestra debilidad. Lo que comenzamos, no lo terminamos. Lo que queremos hacer, como dice la Escritura en el libro de los Romanos, eso no lo hacemos. Así que hablar de permanecer o constancia, eso implica de cada uno de nosotros un verdadero compromiso. Y no es permanecer en cualquier cosa, en el amor, en la luz, dice la Escritura. 1 de Juan 3:10 dice, preste atención, y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. ¡Wow! ¿Será importante el amor? Claro que lo es. Determina si nosotros somos verdaderamente hijos de Dios o si no lo somos. Determina si nosotros estamos viviendo una vida de justicia o una vida de injusticia. 1 de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y sabe una cosa, cuando uno habla con las personas allá afuera en el mundo, la gente le dice a uno, ay, sí, yo amo a Dios, yo quiero mucho a Dios, Dios es muy lindo. Pero realmente ellos no manifiestan el amor como lo dice la Escritura, a los demás, a los hermanos. Y si no se manifiesta ese amor a los demás, es imposible decir entonces que yo tenga el amor de Dios en mi corazón, porque Dios es amor. Así que hay que entender claramente lo que la Escritura nos habla y nos dice a nosotros en este día. Preste atención, 1 de Juan 4:20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano,
es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y si nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ama también a su hermano. No es opcional, es un mandamiento. No es una opción. Y la diferencia es categórica, es radical. Si tú dices que tienes a Dios, ¿dónde está el amor? ¿Cómo tú manifiestas ese amor? Vamos a hablar ahorita acerca de la manifestación del amor, pero ¿dónde está? Porque eso va a determinar quién soy yo para Dios. Así es como Dios me va a ver a mí, dependiendo si yo amo a mi hermano o no. Una de las dificultades que nosotros podemos encontrar claramente es la condición natural del hombre de vivir por lo que ve. Si tú no lo ves, tú no lo crees. Pero Dios nos exige ir a un nivel superior. Y Él dice, no me vengas a decir a mí que tú me amas a mí cuando no me has visto. Así que el nivel superior, mi amado, que Dios espera de ti y de mí, es que nosotros podamos trascender lo que nosotros vemos con los ojos naturales. Si yo digo que yo amo a mi hermano, lo digo porque yo lo veo. ¿Cierto que sí? Ahora, y a Dios lo estaré viendo. Es necesario entonces, mis amados, que nosotros entendamos que tenemos que salir de este mundo para comprender el verdadero amor de Dios. Ver lo invisible. ¿Quién puede ver lo invisible? Solamente alguien que tenga al invisible viviendo dentro de él, lo cual es nuestro Señor Jesucristo, el Señor. Primera de Juan 3:15 dice, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Una vez más es imposible yo poder medir el amor que yo le tenga hacia Dios si yo no puedo amar a una persona a la que yo estoy viendo constantemente. Por esta razón, mis amados, el amor no es un sentimiento. ¿Saben por qué? Porque los sentimientos nosotros no los podemos controlar. Y jamás nunca Dios nos juzgaría a nosotros por algo que nosotros no pudiéramos controlar. Sería el acto de injusticia más grande del mundo. Algo que no dependa de ti. Ahora, lo que nosotros sí podemos controlar es la reacción a los sentimientos. Pero los sentimientos, ¿quién los maneja? ¿Quién puede decir que los maneja? No hay ni tan solo uno en la faz de la tierra que los maneje. Controlamos los efectos secundarios, controlamos o manejamos la reacción que nosotros podamos tener a estos sentimientos. Pero la Biblia enseña que Dios es un juez justo. Así que su justicia tiene que basarse literalmente en un acto el cual el hombre pueda controlar para que entonces Dios pueda decir, tú lo podías hacer pero no lo hiciste. Y esto es el amor. No un sentimiento, un compromiso, algo que nosotros podemos hacer. El ejemplo lo tenemos de nuestro Padre Celestial. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mi amado, claro está en la Escritura. Lo podemos ver claramente. Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Y esto no lo hizo por un sentimiento. Esta fue una decisión que Él tomó. Él sabía a lo que enviaba a su Hijo. Pero Él valoró lo que nadie más valoraba, que eran nuestras almas. ¿Quién daba un peso por nuestras almas? El Padre Celestial dio ese precio. Tomó una decisión de sacrificarse a sí mismo por medio de su Hijo Jesucristo para la salvación de nuestras almas. Así que nosotros hemos recibido ese amor. El amor de Dios entonces mora en nosotros. La pregunta es, si el amor de Dios está en mí, ¿qué yo estoy haciendo con ese amor? Si Dios hizo algo por nosotros, ahora nosotros también tenemos que reaccionar a ese amor de Dios. Primera de Juan 4:11 dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos
a otros. Si Dios nos dio el ejemplo, lo mínimo que Dios espera es que si ahora Él mora en nosotros, porque Él es amor, entonces yo también tenga que amar a los demás. Perdóneme, por una decisión. Una decisión. Yo tengo que tomar una decisión personal de amar al resto del mundo. Y empezando con los hermanos, dice la Escritura, hasta la carta para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, amarnos los unos a los otros. ¿Cuándo nosotros nos merecíamos ser amados así por Dios? ¿Cuándo? Con todo y eso, Él nos amó, con todos nuestros defectos y debilidades. Y si Dios me amó de esta manera y Él espera que nos amemos los unos a los otros de la manera que Dios nos amó, esto se traduce tan sencillamente como que yo tengo que amar a mis hermanos también con sus defectos y debilidades. Tal cual como Dios me amó. Yo era un pecador sin vergüenza, alejado de Él, sabio en su propio conocimiento. Y sabe una cosa, Dios pasó por alto todas nuestras transgresiones y nos amó enviando a su Hijo Jesucristo. Ahora Él mora dentro de mí. Y si esto es una decisión, yo tengo que entender que cuando yo ame a mi hermano, decididamente yo tengo que pasar por alto todas sus faltas, todas sus debilidades. Si yo evito de hacer eso y paso la línea y me siento en el trono de Dios y juzgo a mi hermano, ahora yo me convierto en un homicida, dice la Escritura. Y los homicidas tendrán entrada al reino de los cielos. Lo dudo mucho y la Escritura también dice que no. Esto es un acto decisivo, tomar una decisión. No debo buscar nada para mí mismo, sino lo que mejor le ayude a mi hermano, lo que más le ayude. Romanos 8:10, dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Es imposible, no imposible, pero es muy difícil nosotros ignorar las debilidades de nuestro hermano, los defectos de nuestro hermano, si nosotros no entendemos que lo que vale de Él es la sangre de Jesucristo que mora en el corazón de Él. El Espíritu Santo de Dios que ahora ha tomado posesión de esa alma. Pero si yo lo entiendo como dice la Escritura, entonces, obvio, por causa del pecado, su carne está muerta. Y cada vez que él falla o comete un error, una equivocación, es porque está andando en la carne. Pero eso pasa, se va a quedar, se va a desaparecer, se va a deshacer. Eventualmente, ¿qué va a salir a relucir de nosotros? El espíritu, el alma es la que va a ir a la presencia de Dios. Y si yo estoy esperando por la misericordia de Dios para mi alma, porque yo no tengo misericordia con mi hermano. Porque a veces a nosotros se nos va de largo pensar que ellos también tienen una carne como la tengo yo. Porque no hay amor. Una vez más. Mire esto, es un mandamiento. Juan 13:34. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mi pregunta es, ¿cómo Jesucristo nos amó? Yo era un terroncito de azúcar, el más lindo, el más perfecto, el más buena gente. De ninguna manera, mi amado. Jesucristo nunca miró nuestra carne cuando nos amó. Él miró nuestra alma y el valor de nuestra alma. ¿Cuánto costó nuestra alma? Y dejando a un lado lo que era irrelevante, Dios nos amó a todos y cada uno de nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué a veces nosotros tenemos todavía la dificultad de seguir viendo con los ojos carnales y no con los ojos espirituales? Porque obviamente cuando tú miras con los ojos carnales, tú te vas a encontrar con otra persona igual de defectuosa que tú.
débil, contencioso, chismoso, perezoso, indecidido, impuntual, y paran los defectos, siguen por ahí, cantidad de ellos. Pero todo eso está en la carne, mi amado. Si nosotros dejáramos eso a un lado y miráramos esa alma como Cristo lo hizo con nosotros, ¿sabe una cosa? Nosotros pasaríamos todo eso por alto, porque eventualmente esto también va a pasar. Esta carne va a perecer, va a cesar. Lo que queda es lo eterno. Cuando vamos a la Escritura, nosotros vemos expresiones del amor de Dios en toda la palabra de Dios. Todo el tiempo vemos esas expresiones de amor. Y fueron manifiestas en la Escritura, mire esto. Romanos 16:16. Dice la Escritura: saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Un ósculo es un beso, y dice ósculo santo. Un beso santo. Santo es separado. En otras palabras, un beso puro, con un corazón sincero. En otras palabras, ¿cuánto nos cuesta a nosotros acercarnos a otra persona y darle un beso? O sea, una expresión de ese amor de Dios a esa otra persona. Sin poner la mente primero. Sin pensar, ay, este es un X, Y o Z persona. Sino decir por encima de todas las cosas, Cristo también lo amó a él. Ahora él es mi hermano en Cristo Jesús. Y esta es una orden, un mandamiento. Habla de tolerancia y perdón. Jesús, hablando una vez más, dice, Lucas 22:48, y le dijo a Judas, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Wow. Dios espera que nosotros nos demos un saludo de beso, un ósculo santo, como una demostración de tolerancia y de perdón, no de hipocresía como lo hizo Judas. Algo que le sorprendió a Jesús, porque él fue quien les enseñó de besarse como hermanos en Cristo, de hacer una expresión de amor, del verdadero amor de Dios. Algo que Dios o Jesús le reclamó a Judas fue literalmente eso: con un beso tú me entregas. Este es el máximo ejemplo de amor que yo les he podido dar para que ustedes se recuerden de la misericordia que yo les tuve, para que ustedes se tengan misericordia los unos a los otros. Entonces desen un beso con un corazón sincero. Y tú utilizas esto para entregarme al enemigo. Pero nosotros conocemos la Escritura. Él fue ese calcañar que ya estaba declarado desde Génesis 3:15. Él era el que iba a herir al hacedor del mundo. Primera de Corintios 16:20 dice: os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Una expresión sincera del amor y la tolerancia. Así como Dios nos amó y nos ignoró en todos nuestros errores y pecados y nuestras faltas, así nosotros continuamente debemos demostrar a nuestros hermanos que nosotros también les amamos y les toleramos, aunque ellos tengan defectos, así como yo los tengo. Ahora bien, si amor es buscar el bienestar máximo de la otra persona, entonces, ¿qué será querer? Porque a veces nosotros utilizamos esa palabra, yo te quiero. Pero ¿sabes algo? Esa palabra querer habla de egoísmo. Es yo quiero. Yo quiero, habla de algo que yo quiera. Literalmente es una expresión egoísta, algo que a mí me gusta. Como seres humanos, nosotros somos incapaces de amar. Por eso casi todo el mundo, cuando se acercan a ti, te dicen, ay, yo te quiero mucho, yo lo quiero mucho, yo quiero esto, yo quiero el otro. Porque eso es lo natural. Como seres humanos también queremos tener algo, también queremos tener la posesión de algo. Pero no podemos decir o hablar del amor sin tener a Dios en nuestros corazones. Y se los voy a explicar, o mejor dicho yo no, la Escritura. Primera Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.
Solamente un hijo de Dios puede tener amor. Nadie más. Si Dios es amor, entonces los que no tienen a Dios, ellos no pueden tener amor. Ellos lo que hacen es querer algo egoísta. Ahora, si hablamos de que querer es egoísmo, entonces ¿qué sería amar? Amor es la falta de egoísmo. Yo no tengo que mirar a mi hermano por lo que él me pueda dar a mí, sino por lo que yo le pueda dar a él. Yo tengo que buscar el bienestar máximo de él. ¿Qué yo puedo darle a mi hermano? ¿Cómo yo puedo bendecirlo? ¿Cómo yo puedo ayudarlo? Hemos sido mal enseñados por el diablo. De verdad, muy mal enseñados. Al punto que nosotros a veces utilizamos el ejemplo de los animales para hablar del amor del hombre, lo cual es imposible. Y dicen, ay, mira ese animalito, cómo ama a sus gatitos, o a ese perro, a sus perritos. Pero tal cosa no es posible. Los animales no tienen amor, no sienten amor. Ellos lo único que tienen es un instinto de protección. Así que si el mundo no tiene a Dios, o ellos no tienen amor, en realidad lo que ellos tienen es un instinto de protección. A ver si me hago entender. Hay muchas personas afuera, sin Cristo, que dicen amar, pero es imposible sin Cristo poder amar. Ellos pueden hacer sacrificios increíbles, pero eso, sinceramente o sencillamente, eso es un instinto de protección a algo que ellos quieren tener. Una madre es capaz de dar la vida por un muchachito porque lo quiere tener con él toda la vida. Pero si realmente tú tienes a Dios en tu corazón, nosotros sabemos que ni siquiera los hijos son nuestros. Solamente somos administradores del Señor. Y si el Señor lo llamó a su presencia, porque yo lo voy a querer retener conmigo. La diferencia entre amar y el egoísmo. Gloria a Dios. No confundamos el instinto natural con una decisión espiritual. Para tener amor tengo que aceptar a Jesús y tener el Espíritu Santo de Dios dentro de mí. Primera de Juan 4:19 dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Porque Él me ama, entonces yo amo como Él me amó. Si no, no pudiera hacerlo. Deuteronomio 6:5 dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cuando Dios nos ama a nosotros, Él está esperando que nosotros reaccionemos a ese amor de la misma manera. ¿Cómo entonces yo voy a amar a Dios? Así como Él me ama a mí. ¿Sabe cómo Dios te ama a ti? Él te ama con todas las fuerzas de su corazón, con toda su alma. Así te ama Dios a ti. Y ¿sabe una cosa? Eso es cierto, lo pudimos ver. ¿Quién entrega a morir a su hijo por un criminal? ¿Quién entrega a morir a su hijo por una persona que no vale la pena? Mentiroso, engañador, estafador, abusador. ¿Quién? Solamente alguien que realmente ame a esa persona. Así que ahora nosotros hemos recibido el amor de Dios y Él espera que nuestra reacción sea amarlo a Él de la misma manera, con todas las fuerzas de nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Cuando la Biblia dice con toda nuestra alma, tenemos que tener cuidado o tener en cuenta en qué consiste nuestra alma. Alma consiste mente, voluntad y emociones. Con toda tu mente, con toda tu voluntad y con todas tus emociones. Cuando yo hablo de emociones, obviamente no es amarlo con una emoción, hay una cosita así. Sino las emociones quiere decir con alegría, con gozo, con de todo. Es el Dios que me dio mi vida. Pero al mismo tiempo, cuando habla de la voluntad, está hablando de una decisión. Dios espera que tú des ese paso de amor hacia Él. Muy bien. Ahora, si yo tengo el amor de Dios, ¿qué hago yo con este amor? Pues mi amado, esto es muy fácil. Hay 5 maneras
en que yo pueda derramar este amor al mundo entero. A ver si me hago entender. ¿Para usted qué cree que Dios te dio el amor de Él? Para ser egoísta y tenerlo aquí. Ay, Dios me ama. Ya soy salvo y el resto del mundo que se pierda. Ay, Dios me amó. No. Él espera entonces que nosotros, así como Él lo hizo, mandó a su hijo a morir ¿por quién? Por un poquito de personas, por los israelitas, o a morir por el mundo. Él derramó de su amor por el mundo entero. Si yo tengo el amor de Dios dentro de mí, ahora le espera que yo también derrame el amor por el mundo entero. Hay 5 maneras, como les decía, de hacerlo. Primero, es obvio. Tenemos que amarlo a Él sobre todas las cosas. Yo derramo el amor de Dios, pero yo tengo que comenzar con Él mismo. Ya lo decía Deuteronomio 6:5, yo tengo que amar a Dios sobre todas las cosas. Es una decisión, no un sentir. Segundo, y esto es bien interesante, preste atención, es amarnos a nosotros mismos. En otras palabras, esta es la base para amar a los demás, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si Dios me dio su amor y ahora me amó, el amor de Dios mora dentro de mí, hay algo que yo tengo que hacer, es amarme a mí mismo. En otras palabras, yo tengo que valorar mi alma tanto como Dios la valoró. Usted sabe que hay muchas personas en este mundo que no se aman a sí mismos. Se maltratan sus propios cuerpos, se ultrajan sus propios cuerpos, lastiman sus cuerpos, dañan sus cuerpos, atentan contra sus propios cuerpos. Y hay unos que hasta le quitan la vida a sus propios cuerpos. Si hacen eso con ellos, ¿qué podrán ellos darle a los demás? ¿Usted cree que una persona que se quiere suicidar, quitar la vida, es capaz de amar a otra persona? No puede. No ha sido capaz de amarse a sí mismo. Así que aunque parezca raro, literalmente, para yo poder dar el amor de Dios al resto del mundo, yo tengo que aprender a amarme a mí mismo. Yo tengo que entender cuánto valió mi alma para Dios y apreciar mi alma, apreciar mi vida. Si no, jamás nunca entenderé lo que significa amar al prójimo. Cristo murió por mí. Yo soy de gran valor para Dios. Costó su preciosa sangre. Con todo y esto, todo extremo es vicioso. Tampoco nos podemos obsesionar con el amor propio. Tenemos que hacer una evaluación justa de nuestra propia vida, porque la Biblia así lo exige. Romanos 12:3 dice la palabra de Dios, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es indispensable, necesario, entonces, para yo poder amarme a mí mismo, que yo tenga una medida que regule el propio amor. Algo que nosotros vemos que la Biblia enseña es que en los últimos tiempos habrán hombres peligrosos, y cuando describe a esos hombres peligrosos en 1 Timoteo capítulo 3, dice una de las características, dice, son amadores de sí mismos. En otras palabras, ellos han tenido un concepto muy alto de sí. Ellos piensan que vale más que el resto del mundo, y eso es egoísmo. Una vez más, todo extremo es vicioso. Sí, está bien que Dios me amó y Dios me dio la salvación, y yo tengo que valorar la salvación que me dio, pero yo no puedo ignorar que hay un resto del mundo, almas que se están muriendo sin Jesucristo. A ellos yo tengo que alcanzar, aunque me cueste un sacrificio, aunque me cueste un trabajo de moverme, de hacer, de actuar, de obrar, reaccionar a ese amor que Dios me ha dado. Muy bien. Tercera manera de regar el amor al mundo, y esto lo enseña también la Biblia, es que tenemos que amarnos los unos a los otros. Amar la iglesia, lo cual es el cuerpo del Señor. Si eres del Señor, parte de su cuerpo, y el cuerpo se maltrata a sí mismo, ¿de qué cuerpo estamos hablando? No es del cuerpo de Cristo.
Cristo no se maltrató a sí mismo, no se maltrataría a sí mismo. Y esto es algo que nosotros a veces no entendemos, y perdóneme, y esta es una realidad. Si el cuerpo de Cristo es la iglesia, ¿cuáles serán mis pensamientos al respecto de la iglesia? En otras palabras, al respecto de mis hermanos en Cristo. Usted nunca vio a Jesucristo con una cuchilla haciéndose marcas en su cuerpo, un látigo, él mismo dándose golpes. ¿Cierto que no? Él se entregó por amor, pero él no hizo eso contra sí mismo. Él amaba a su propio cuerpo también. Así que nosotros tenemos que tener cuidado cuál es nuestra visión del resto del cuerpo de Cristo. Tan importante es que la Biblia lo menciona 61 veces en el Nuevo Testamento, amarse los unos a los otros. 61 veces. Perdónenme, ¿usted cree que Dios tiene la necesidad de decirle al hombre por 61 veces que nos tenemos que amar los unos a los otros? ¿Acaso no hay un dicho por ahí en el mundo que dice a un buen entendedor pocas palabras le bastan? Pero sabe Dios que somos cabeciduros. 61 veces nos lo tiene que decir, y con todo y eso, dentro de muchísimas iglesias existe el chisme, la contienda, las disensiones, las peleas. ¿Por qué? No se aman los unos a los otros. No han entendido lo que realmente es el amor de Dios. Mi amado, estas son las credenciales más altas que Dios le dio a los discípulos. Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos. ¿Cómo yo regaré la almona al mundo? Conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La credencial del verdadero discípulo. Mire esto, 1 Corintios 1:22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Mi amado, ser cristiano no es adquirir conocimiento. Big mistake. Mire esto, 1 Corintios 13:2 dice, si tuvieres fe y entendieses todos los misterios y toda ciencia, y si tuvieres toda la fe de tal manera que trasladases los montes, y no tengo amor, nada soy. Y esta palabra amor nosotros ya la hemos hablado muchísimas veces, la de 1 Corintios capítulo 13, la palabra ágape, el amor de Dios. Esto no es el amor filio, ni eros, ni estorges. Este es el amor ágape, el verdadero amor de Dios. Es que Dios mora en nuestros corazones. No se trata de ciencia ni sabiduría. Yo la puedo tener toda, pero si yo no tengo a Dios en mi corazón, nada soy, dice la Escritura. No vamos a ser juzgados por el conocimiento, sino por el amor de Dios. Mire esto, Juan 15:12. Este es mi mandamiento. Y este Jesús hablando, que os améis unos a otros. Preste atención, como yo os he amado. Ok, la Biblia enseña que nosotros vamos a ser juzgados por nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y la expectativa que viene a mi mente, a la pregunta a mi mente es, ¿cómo así que obras malas? Si se supone que yo soy un cristiano, ¿de qué obras malas se está hablando? Pues obras malas sí, porque mucha gente no entiende lo que es el verdadero amor. Entonces una obra mala dentro del cuerpo de Cristo es que yo pase por encima del amor de Dios y que yo empiece a mirar a la persona sus defectos en su carne. Ay, mire, vea tal cosa, ay, mire tal otra, ay, mire lo que hizo, mire lo que no hizo. Falta de amor. Yo he trascendido, ahora me estoy pegando de la carne. Yo no he entendido lo que es el amor de Dios. Y sabe una cosa, cuando Jesús vino a morir al mundo, Él no vino a mirar a ver qué los hombres hacían y qué no hacían. Él vino a presentarse. En el libro de Éxodo, no tengo todo el día el tiempo para hacerlo, me encantaría. Cuando Dios iba a matar a los primogénitos, la última señal, Él le dio la orden de que cogieran un cordero y lo llevaran para la casa y lo examinaran por 3 días. Y a la mitad de la tarde del último día, o sea, después de 3 días y medio, tenían que sacrificar a ese cordero y con la sangre ponerla a los dinteles. Eso era figura de Jesucristo. Jesucristo
vino y el ministerio de él duró exactamente 3 años y medio. Y él vino para que lo examinaran a él. Él no vino a examinar al mundo. Él no vino a mirar, aunque él podía, y lo hizo muchas veces, ver los corazones de los hombres. Él lo que hizo fue exhortarlos, pero nunca los criticó. Él sabía que todos eran una parranda de pecadores. Claro que lo sabía, él es Dios. Pero él no vino a hacer eso. Él dice, yo no vine a condenar al mundo, Juan 3:17, sino que el mundo fuera salvo por mí. Hay algo que nosotros tenemos que aprender, es amar a nuestro hermano como Dios nos amó, como Él lo hizo. ¿Cómo? Quitemos los ojos del mundo terrenal y pongámoslo en el mundo espiritual. Vemos que un hermano falla, tiene defectos, tiene situaciones en su vida. Ok, llore más por él. Doble rodilla, sin miedo, intensamente. Acérquesele, ámelo, abrácelo, béselo con un corazón sincero. Téngale paciencia. ¿Acaso Dios no tuvo paciencia contigo? ¿O es que así de perfecto eras tú? Porque si eres tan perfecto, ¿a que Cristo vino a morir por el mundo? ¿Por qué no esperó Dios, el Padre Celestial, a que fueras tú el que diera la redención para el mundo entero? Pero ninguno de nosotros calificamos, ¿cierto que no? Yo no levanto la mano, no, ni la mirada me atrevo a levantarla. El que calificó fue Cristo y Él dijo estas palabras: ámense como yo los he amado. Gracias, Señor Jesús. Aliento yo a mi hermano, lo sostengo, lo consuelo, lo edifico. Efesios 4:29 dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Mi amado, ¿qué hacemos nosotros con nuestra boca? ¿Edificamos a nuestro hermano o lo hacemos caer y lo hundimos? Miren esto, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida está en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Con la lengua yo puedo afectar la vida de los demás, aún la de los hermanos en Cristo Jesús. Si no vamos a edificar, mi amado, ¿por qué no más bien guardamos nuestras palabras? Hagámoslo por el amor de Dios. Hagámoslo como la manifestación del amor de Dios. ¿O a quién de nosotros nos gustaría que viniera nuestro Señor Jesucristo, se parara hoy, en el día de hoy, al lado nuestro, y delante de todo el mundo empezara a decir cuántos son mis defectos? ¿A quién le gustaría estar en mis zapatos? Yo me quisiera, trágame tierra. Pero muchas veces nosotros hacemos eso y no nos damos cuenta del poder de la lengua. Otra manera de amar al prójimo, y lo pongo porque la Biblia habla innumerablemente de esto, es que es necesario que lo entendamos. Romanos 12:13 dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dos cosas interesantes que nosotros no podemos dejar de lado es cubrir la necesidad de nuestro hermano. Acordarnos de que si nosotros hemos sido bendecidos por Dios en abundancia, ellos son bendecidos de Dios probablemente en otra manera, en fe, pues comparte de tu abundancia con Él. Al fin de cuentas somos hermanos en Cristo Jesús. Pero interesante la segunda palabra, hospitalidad. Hospitalidad es que nosotros recibamos a nuestros hermanos en nuestros hogares. Si tienen que quedar una semana, 2 semanas, 3 semanas, si perdieron la casa, hay que recibirlos. Si no lo dice una vez, mire todas las veces. 1 Timoteo 5:10. Que tenga testimonio de buenas obras. Se ha creado hijos, que ha practicado la hospitalidad. Ha lavado los pies de los santos. ¿Usted entiende eso de lavar los pies de los santos? Lavar los pies de los santos no es que la gente venga a su casa, se siente y usted coja una poncherita y le lava los pies. Lavar los pies significa que usted perdone las faltas de su hermano, así como Cristo lo hizo con nosotros. ¿Ustedes se acuerdan el pasaje donde Jesús le fue a lavar los pies a los discípulos y Pedro dijo: no, Señor, báñeme todo? Y el Señor le dijo: no, el que está limpio no tiene que ser limpiado, solamente los pies, porque caminamos en este mundo. Era una figura de que nosotros tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Una vez más,
Pero también habla de la hospitalidad, socorriendo al afligido, practicar toda buena obra. Tito 1:8 habla de ministros. Dice, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. Ser hospedador. ¿Cómo nosotros hospedamos a nuestro hermano en nuestras casas? Primera de Pedro 4:9. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, sin quejas. Ejemplos en la Biblia. Este es uno de los más lindos ejemplos que encontramos en la Escritura. Romanos 16:23 dice, os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Ay, santo. Padre amado, amar no es egoísmo. Es abrir las puertas a la necesidad de tu hermano, al resto del cuerpo. Hospedar no es solamente que tú le des posada una noche y se quede en tu casa a dormir. Hospedar es que no haya límite ni separación entre el cuerpo de Cristo. Debe manifestarse abiertamente ese amor cálido entre los hermanos. Tan sencillo como eso. Algo que sucede y no lo podemos rechazar, negar, y con tristeza lo vemos, es como el diablo, tratando de distorsionar la palabra de Dios, ha utilizado a supuestos hermanos en Cristo para hacer daños dentro de los hogares. Y sabe una cosa, me ha tocado oírlo y verlo. Supuestamente hermanos cristianos van y se hospedan en casas de otros hermanos, pero se van y les roban. Se meten ahí más del tiempo que ellos pueden sostenerlo, no tienen en consideración eso tampoco. Se le quedan con la mujer y eso ha pasado. Y no poquitas veces. El diablo tratando de distorsionar la palabra de Dios. Porque esto es una práctica y mire, aparece muchísimas veces en la Escritura, esto de hospedar. Muchas veces. Hebreos 13:2, no olvidéis la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. La mejor prueba de la falta de egoísmo es que tú abras tu corazón para los demás. Esa es la mejor evidencia. Que tú puedas abrirte para los demás. No ser egoístas. Muy bien, la cuarta manera en que yo pueda regar este amor de Dios es obviamente amando al prójimo. Gálatas 5:14 dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mire que ya no dice amados los unos a los otros, hablando del cuerpo de Cristo. Aquí Dios ya habla de derramar ese amor al resto del mundo, alcanzar a todos los que están a tu lado, sean o no sean cristianos. Y mire qué interesante que Dios mismo tenga que mencionar la ley, está prácticamente hablando de la ley moral, los 10 mandamientos. 5 de los cuales, los últimos 5, están dirigidos precisamente hacia el prójimo, no al cuerpo de Cristo, pero hacia el prójimo, hacia la gente que a veces tampoco ni tiene a Cristo. 5 mandamientos es para que nosotros les demostremos ese amor de Dios que nosotros tenemos. Así que prójimo es cualquier persona que está en necesidad, que Dios espera que nosotros tengamos o podamos asistirlos a ellos, ayudarlos o también aún edificarlos. Miren esto. Romanos 13, 8 al 10. Dice, no debáis nadie a nada. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterará, no matará, no hurtará, no dirá falso testimonio, no codiciará, esos son los últimos 5, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Présteme atención, porque Cristo quitó la ley de por medio para que nosotros no viviéramos la ley. Colosenses 2:14, Efesios 2:15, Romanos 10:4. Él quitó la ley como paso de salvación, pero Él no lo quitó como la voluntad de su corazón.
Los mandamientos son vigentes en cuanto a la mente de Dios. Eso es lo que Él espera que nosotros hagamos. Y Él dice, si tú puedes amar a alguien que tú no conoces, entonces tú has cumplido también esos 10 mandamientos. Una vez más, no son para salvación. No es que yo vaya y ayude a mi vecino, porque haciendo eso yo me voy a ir para el cielo. Yo ayudo a mi vecino porque Dios está dentro de mí. Porque Él mora dentro de mí. Yo puedo pasar las faltas de Él. Mire lo que dijo Jesucristo. Mateo 5, 43 al 45. Corrigiendo la ley, a los escribas les dice, ¿oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Interesantísimo. El pueblo de Israel se pensaban que eran favoritos de Dios. Habían a través de los tiempos formado un concepto de ellos mismos más altos que el que debían tener. Se creían que estaban sobre el resto del mundo y el Señor viene y les corrige la ley y les dice, no, ustedes están equivocados. Ustedes creen que usted va a amar a su prójimo y va a odiar a su enemigo. Eso no es lo que yo dije en mi palabra. Ahora lo que yo les digo es, al enemigo tú vas a tener que amarlo. Si Dios está dentro de ti, algo nosotros entendemos que un día nosotros estamos al otro lado de la cerca. Allá estábamos nosotros. ¿Qué hubiera sido de nuestras almas si alguien no nos hubiera amado? ¿Qué hubiera sido si alguien no hubiera amado mi alma de mí? ¿Qué hubiera sido de ti si alguien no hubiera amado tu alma? Pero un día, alguien que tenía el verdadero amor de Dios en su corazón y quiso derramarlo, se acordó de tu alma. Y te digo, quiero orar por ti. Tú tienes que conocer a Cristo, tú necesitas a Cristo. Y te llevó al conocimiento del Señor. Ahora, ya no eres más un enemigo. Te convertiste en parte del cuerpo de Cristo. Y si siendo enemigo te amaron, ¿cuánto más ahora siendo de parte del cuerpo de Cristo tienen que amarse los unos a los otros? O tenemos que amarnos los unos a los otros. El mundo tiene necesidad de salvación y nosotros podemos dársela por medio de Jesucristo. Obviamente, esto es obvio, hay que hacerlo con respeto y mansedumbre. Nosotros tenemos a Cristo, así que no esperemos nada del mundo. No espere que el mundo te lo agradezca. No espere que el mundo te conteste bien por querer darle salvación. No esperes testimonio del mundo, pero tú tienes a Cristo. Nosotros estamos llamados a dar testimonio. La quinta manera entonces de llevar ese amor por el mundo es amar a los enemigos. Y esta es una decisión. Una vez más, no es una emoción. No es una emoción. Porque a veces lo que uno siente por un enemigo no es precisamente amor. A veces hay situaciones tan difíciles que aunque nosotros seamos cristianos, en vez de mirar las cosas desde el punto de vista espiritual, nos afectan en nuestra carne. Sentimos dolor, sentimos ira, vemos la injusticia y esto causa odio en nuestros corazones, probablemente rencor. Así que hay algo que nosotros debemos hacer si verdaderamente el amor de Dios está en nuestros corazones y es pasar por alto las ofensas de los demás, pero aún nuestros propios sentimientos y emociones y entender que amar no tiene nada que ver con eso. Así como Cristo lo hizo conmigo, ignorando todas mis faltas, pasándolas por alto. Aun cuando ellos estén en necesidad, nosotros tenemos que ayudarlos, soportarlos.
Como dice la escritura, tenemos que amarlos, aunque sean nuestros enemigos. Tenemos que bendecirlos, aunque ellos nos maldigan a nosotros. No podemos hacer excepción. El sol sale tanto para justos como para injustos. Miren esto, Proverbios 25, 21 y 22 dice: si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza, y Jehová, mire esto, te lo va a pagar, te lo pagará. Cuando Jesucristo nos enseña de amar a nuestro prójimo y aún a nuestro enemigo, Él no está hablando, obviamente, de una emocioncita. No es que a un enemigo tú vayas y tú le digas: ay, tan lindo, tan bello, venga, se le ponchó la goma del carro, venga, yo se la acabo y yo te lo abrazo y lo besa. No, no, Él te ha hecho daño, Él te ha lastimado, Él es un enemigo de Dios, por ende es un enemigo tuyo, pero tú le vas a solucionar la situación, tú le cambias la goma y le das dinero si es necesario, le calma le deja una botella de agua y dice: ok, gloria a Dios, el Señor te bendiga y te vas. No se trata de coinonar con el pecado ni con el que te hace el daño. A veces mucha gente, y especialmente esto lo pasa en la religión, y ese es el problema más delicado, yo digo que es la falta de discernimiento. La falta de discernimiento. Y es que hay mucha gente que congracia con el diablo, que dice que porque son cristianos. ¿Sabe que Cristo nunca congració con los que no congraciaron con Él? Jesucristo nunca bendijo a los que estaban en contra de su Padre Celestial. Tampoco los maldijo, pero no los bendijo. Él los dejó en sus propias decisiones. Un día ellos pagarán su cuenta. Un día ellos pagarán su cuenta. Jehová te lo pagará, dice la escritura. Así que, mis amados, Dios es el que paga, pero a ti, por favor, aprende esto en el día de hoy. También Dios es el que cobra, no nosotros. Así que nosotros no nos tenemos que dejar vencer de nada malo, del daño, de la venganza, de nada. Mire esto. Romanos 12, 17 al 21. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa a vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto se refiere hasta con los que no son hijos de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Está citando a Jesucristo. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Por qué yo puedo vencer con el bien el mal? Porque yo tengo el amor de Dios en mi corazón. Porque yo sé por qué ellos son como son. Porque ellos no tienen a Cristo, ahora yo lo tengo. Yo tengo que entender y tener conmiseración de las almas de ellos y entender que están así es por causa del enemigo. Y que precisamente a ellos es los que yo tengo que alcanzar. Si yo no manifiesto el amor de Dios, ¿cómo ellos van a ver que yo soy distinto del resto del mundo? ¿Acaso en el mundo no se comen los unos a los otros? ¿No se azotan los unos a los otros? Pero una vez más nosotros tendremos que hacer una diferencia. Como hijos de Dios, el testimonio es algo muy importante y es muy valioso. No podemos dejarnos vencer del enemigo. ¿Sabe cuándo nos dejamos de vencer del enemigo? Cuando sale a relucir la rabia que nos da por lo que nos hicieron o por la injusticia que sentimos en nuestro corazón. Entonces nos suplimos la necesidad de ellos. Le ponchó la goma, muy bueno que le ponchó. Dios es bueno y justo. Si ve que a él le cobró. No, mi amado, pare. Aunque te estén mordiendo los labios, hazlo. ¿Cómo vas a alcanzarlo a él para Jesucristo si no lo haces? ¿Cómo? Yo nunca espero testimonio del mundo. Pero yo sé que el mundo espera testimonio de parte de mí. Y Dios también lo hace. Es difícil, pero el ejemplo lo tenemos. Lucas 23, 34, Jesús lo hizo. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
y repartieron entre sí sus vestidos. Mire, a Jesús lo estaban matando, él estaba pidiendo perdón por los enemigos. ¿Cuántas veces a nosotros la gente no nos hace daño? ¿Cuál es nuestra actitud? Una vez más, ¿nos dejamos llevar por las emociones o realmente sentimos y tenemos el amor de Dios en nosotros? Porque es una decisión. La decisión es, páselo por alto. Padre, perdónalo, de verdad, no sabe a quién le está haciendo daño, porque no es a mí, yo soy tu hijo, yo soy parte de tu cuerpo, no se meten conmigo, están metiendo contigo y no se dan cuenta. Y eso es lo que el mundo no entiende. Y eso es lo que muchos cristianos no comprenden. Que cuando te hacen algo no te lo hacen a ti, se lo hacen directamente al Señor. Por eso la Biblia dice, deja, el Señor el que les va a dar, les va a cobrar. Él es el que les va a cobrar. No lo hagas tú. Tengamos paciencia. A su vez el Señor dará recompensa a cada uno de lo que se merece. Esteban, igualito que nuestro Señor Jesucristo, clamó de la misma manera cuando lo estaban matando. Dice la Escritura, y puesto rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado. Lo estaban matando a pedradas por ser bueno y él pidió perdón por los enemigos. Algo lindo que dice Esteban, que no lo puse aquí, me van a disculpar por eso, pero lea la Escritura en Hechos capítulo 7, es que era un joven lleno del Espíritu Santo de Dios. Perdóneme, ¿y qué mora dentro de nosotros? Un espíritu vengador, un espíritu de impulso, un espíritu de ira, de contienda, de venganza. ¿O no es acaso el mismo Santo Espíritu de Dios que moró en él? Porque es que no hay dos espíritus, hay uno solo y es el mismo. ¿Quién mora en nosotros? Pues es de valientes, de verdad que es de valientes. Amar en los momentos de la prueba, eso es de valientes. Por lo tanto, mis amados, como clausura quiero decirles que vivir una vida cristiana es una vida de decisiones constantes, tanto dentro como fuera del cuerpo. Los unos por ser parte de mí y los otros simplemente por misericordia. Pero algo nosotros tenemos que entender y es que fuimos amados por Dios. Y sea tanto con los de adentro como los de afuera. Ahora Dios mora en mí y eso tiene que hacer una diferencia en mi vida. Yo tengo que aprender a tomar decisiones. Si no las puedes tomar por ti mismo, sujétate al Señor. Sujétate a su palabra, porque su palabra lo dice. Hay que amarnos los unos a los otros. Amar aún a nuestros propios enemigos. Amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Si nosotros lo hacemos, esto incluirá también amar al cuerpo de Cristo y aún amar a aquellos que todavía no lo son. Porque un verdadero discípulo de Jesucristo lo identifica, es el amor por los demás. Esa es nuestra identidad. Mi pregunta es, si le preguntáramos a alguien cómo nosotros nos identificamos como cristianos, ¿qué contestarían ellos acerca de nosotros? ¿Qué diría Dios acerca de nosotros? Pero si tú amas aún hasta tu propio enemigo, a los que te aman y a los que no te amas, entonces serás un verdadero discípulo de Jesucristo. Y los quiero dejar con este último versículo bíblico, 1 de Juan, capítulo 2, versos 4 y 5, dice: el que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Que el Señor nos ayude a guardar toda la plenitud de su palabra y a ponerla por obra. Por encima de todas las cosas, mi amado, aprenda a tomar decisiones sabias para tu vida, porque verdaderamente el que tiene el amor de Dios, ese ha sido perfeccionado, y solamente los perfectos estarán delante de su presencia. Inclinemos nuestros rostros.
Y oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta bendita hora. Venimos delante de tu santa presencia. Como a tu amado Hijo, Señor, nos enseñó que viniéramos delante de ti y en su nombre, Señor, clamáramos y pidiéramos, Señor, por todo aquello que nosotros necesitáramos. Padre, no sabemos cuán faltos estemos nosotros para dar la medida de tu Hijo Jesucristo y el amor que Él derramó por el mundo entero. Solamente tú conoces nuestros corazones, solamente tú conoces nuestras fortalezas y debilidades, Señor. Pero algo nos queda claro, Señor, y lo conocemos porque tu palabra así lo dice, que un día tú comenzaste una obra en nosotros y tú la terminarás, Señor. Nos darás pues a cada uno de nosotros lo que nos haga falta para llegar a la estatura de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Ayúdanos para que nosotros no seamos tropiezo a nosotros mismos y a tu obra en nuestras vidas, Señor. Por el contrario, que todas nuestras decisiones sean tomadas en sabiduría, entendiendo que tu Espíritu Santo, el cual mora ahora en nosotros, es el que toma y tiene control sobre cada uno de nosotros y nos dirige a tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos los presentes. Señor, te damos gracias aún por los que no están con nosotros, porque sabemos, Señor, que aún tu amor no se ha terminado para con sus vidas. Ayúdanos, Señor, a alcanzarles de una u otra manera, Señor. Si es en necesidad que están, Padre Celestial, por favor, habla a nuestros corazones, habla a nuestras mentes, Señor, y manifiesta lo que probablemente esté oculto, Señor, y que los aleja de ti, porque el deseo nuestro es que todos juntos un día estemos delante de tu santa presencia. Te damos gracias, Señor, por la manifestación más grande de tu amor al haber entregado a tu Hijo Jesucristo, Señor, y gracias porque según enseña tu palabra, Señor, tú lo entregaste por un mundo que era lejano y distante de ti, Señor. Siendo nosotros aún pecadores, Cristo murió por nosotros, dice tu santa palabra. Cuán grande ejemplo de amor, Señor, tenemos en ti. Y cuán cortos muchas veces nos quedamos en expresar el amor que debería ser manifiesto a los demás por medio de nuestras vidas. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras falencias, por todas nuestras faltas, Señor. Pero te rogamos y te clamamos, Señor, intensamente, para que tú completes en nuestras vidas todo lo que sea necesario, para que el verdadero amor que tú sentiste por la humanidad, Señor, sea manifiesto por medio de nuestras vidas, Señor. Que podamos alcanzar y salvar las almas para nuestro Señor Jesucristo, el cual dio su vida por ellas, Señor. Te damos gracias. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Y el pueblo de Dios dice: saludaos los unos a los otros con ósculo santo, como dice el Señor. Amén.